el programa de la Escuela Superior Peronista en su apartado tercero, que se refiere a los principios básicos de la doctrina peronista. En este caso, estamos ya en el encuentro número 7 de Economía Peronista, que es la teoría correspondiente a la explicación del principio fundamental económico del peronismo de la independencia económica. Recordando siempre el lema de esta materia, que es la verdad número 16 del justicialismo peronista. Como doctrina económica, el justicialismo realiza la economía social, poniendo el capital al servicio de la economía y ésta al servicio del bienestar social. Concluiremos hoy entonces el capítulo tercero que empezamos el viernes a la noche, referida a el colectivismo y la economía en su segunda parte. Y como siempre recordamos el esquema de la doctrina peronista referida al principio fundamental económico de la independencia económica, que implica recuperar el patrimonio nacional, o sea, recuperar la riqueza de los argentinos para los argentinos y las argentinas, reactivar la economía, o sea, poner el capital al servicio de la economía, y realizar una justa distribución de la riqueza, o sea, poner la economía en función social. La pretensión fundamental de esta materia es dar explicación de estos tres ítems fundamentales de la independencia económica. Y vamos a ver entonces la segunda parte de este capítulo tercero, referido a la justicia y la libertad en las economías colectivistas. Y recordamos que para los primeros peronistas el colectivismo abarcaba al fascismo, al nazismo, al comunismo y al estatismo, el estatismo inglés. Y Perón nos decía lo siguiente el 29 de noviembre del 46. El mundo evoluciona por dos caminos. Uno va hacia la colectivización total, que termina en la discrecionalidad estatal para todas las actividades políticas, sociales y económicas. Tal es el sistema comunista. En el sistema colectivista, en lugar de que la explotación del hombre y la mujer sea hecha por el capital o por el individuo, es hecha por el Estado. La propiedad deja de ser individual y se convierte en propiedad colectiva, concentrándose en el Estado. El Estado discierne después acerca de la forma cómo debe explotarse la tierra. Es decir, se quita el sentido de utilización colectiva, pero sujeta a las reglas, a los preceptos que establece el Estado. En el caso particular del Estado ruso de aquella época, hay una identificación entre el partido que gobierna, o sea, el Partido Comunista, y el gobierno colectivista o gobierno soviético. No obstante, hay un cierto sector que todavía está en forma individual. En la última guerra mundial se ha podido observar que el gobierno ruso dio ciertas libertades a los que venían detentando la propiedad individual de la tierra. Pero se presentó el problema del enriquecimiento demasiado rápido de ese sector, que pudo vender con facilidades durante la guerra cuando se necesitaban alimentos para la población y para las tropas. Una de las medidas que tomó el gobierno inmediatamente después de terminada la guerra fue justamente la expropiación de todas las ganancias, de todos los beneficios que habían logrado esos sectores.
Esa es la justicia comunista, explicaban los compañeros del primer peronismo. Después de haberles pedido que pusieran todo el empeño para ganar la guerra contra los germanos, el Estado con una sola medida les expropió todas las utilidades. Eso es lo que se llamó la purga monetaria de 1947, donde se recurrió incluso a las reservas monetarias que tenía la gente en su casa. Con referencia a las cosas que ocurren dentro de la zona de la esfera soviética de aquella época, se ha manifestado que el régimen colectivista tiene dos signos bien característicos. En los casos en que se hace la colectivización de las tareas agrícolas, el Estado toma la mitad de la producción y deja en cierto modo libertad para consumir el resto. En los casos en que no hay colectivización a través de los impuestos, el Estado saca a veces más de la mitad de esa producción. La discrecionalidad estatal en la conducción de los pueblos incide directamente en el régimen de la libertad individual, y esta es una cosa que incluso los mismos defensores del régimen soviético actual, estamos hablando de 1954, en el occidente, no pueden dejar de reconocer, pues justamente es una opresión ineludible de la libertad individual. Recordemos una vez más, por lo menos en mi humilde opinión, que el peronismo respetó siempre la libertad de los pueblos para elegir su forma de gobierno y su forma de liberación. Perón respetó siempre las distintas formas de liberación que tuvieron los pueblos. Eso no quiere decir que el peronismo coincidiera con las formas de que elige cada pueblo. Y por eso lo que estamos tratando de hacer acá, más allá o más acá de la realidad de cada uno de los pueblos, las distinciones teóricas y reales que hay entre el comunismo que existió en la Unión Soviética y que dejó de existir en 1989 con la caída del muro de Berlín, y lo que propone el peronismo. Vamos a ver entonces otra característica de los colectivismos, o sea, la economía dirigida. Vamos a ver a partir de mañana cuál es la economía peronista, que no es dirigida. La economía dirigida, estatismo y comunismo son cosas que están casi en un mismo nivel. Economía dirigida, estatismo y comunismo son cosas que están casi al mismo nivel. En algunos países occidentales el sistema económico está muy cerca de esta configuración, como es el caso del gobierno laborista de Gran Bretaña, lo que se dice en democrático. En verdad que cuando uno ve la clasificación que se hace de los tipos de gobierno y de política económica, encuentra que hay tres direcciones. Una que denominamos dirigismo y que identifican con el gobierno laborista británico. Otra que llaman bolcheviquismo, que sería el régimen comunista soviético. Y finalmente el neoliberalismo, que serían los ensayos que se han visto en algunos países, como el New Deal de Estados Unidos bajo el gobierno de Roosevelt. En este caso, el Estado tiende a asumir la dirección total de las actividades políticas, económicas y sociales del pueblo. En los tipos de economía dirigida occidental se puede distinguir la presencia de los grandes sectores económicos, es decir, los grandes intereses creados de cada nación, que hoy son las corporaciones internacionales, ¿no? Y vamos a ver entonces las funciones de la empresa, el sindicato y el Estado en las economías colectivistas. Y Perón lo decía así, ya en el 47. El comunista o el
nacionalsocialista o el fascista toma el consumo, lo asegura y el Estado se hace cargo de las etapas de la distribución, de la industrialización y de la producción. Creo que está perfectamente claro, lo repito me parece que resume todo. El comunista o el nacionalsocialista o el fascista toma el consumo, lo asegura y el Estado se hace cargo de las etapas de distribución, de la industrialización y de la producción. Aquí pues está caracterizado desde un punto de vista estrictamente económico y social el tipo de organización colectivista. Y veamos por otro lado que el peronismo no se distingue específicamente del comunismo, sino también del nacionalsocialismo y del fascismo. Tildándolos a los tres de colectivistas. Ahora bien, la empresa, el sindicato y el Estado tienen también sus formas peculiares de desarrollo dentro del colectivismo, así como se ha visto cuál es la función de estos tres sectores dentro del individualismo. La empresa produce de acuerdo con las directivas que imparte el Estado, directivas que son completamente rígidas y podríamos agregar que están entrelazadas con aspectos políticos. La producción se distribuye de acuerdo con las normas impartidas por el Estado. La centralización directiva y la centralización en la realización es una y la misma cosa. Se verá más adelante la diferencia sustancial con el modo de conducción del justicialismo. Los modos anteriores del colectivismo se llaman dirigismo. Dirigismo. El peronismo realiza conducción. El modo de conducción del justicialismo, o sea, la centralización es solamente en la parte de concepción y en la realización se descentraliza la acción, cosa que no ocurre con el comunismo ni con el fascismo tampoco. En el régimen individualista, cuando un empresario no hace bien las cosas, tiene un castigo. El castigo puede ser la quiebra de su empresa. Financieramente, él pierde su dinero, pierde su capital y la dirección de la empresa. En el régimen soviético particularmente, el castigo es un castigo político. El que dirige mal una empresa y no la hace producir puede tener como premio un viaje a Siberia o algo parecido. Supongamos que fue así. El Estado entonces impone una absorción completa de todos los factores de la producción. Esto es lo importante. El Estado impone una absorción completa de todos los factores de la producción. Aparte de eso tenemos los procedimientos que de tanto en tanto se han practicado en estos últimos años, por ejemplo la purga monetaria del 47 antes mencionada. Recordemos que los compañeros de la Escuela Superior Peronista escribieron esto más o menos para 1954, cosa que recuerdo siempre para ubicarnos en tiempo y espacio. Esa purga tuvo por objeto despojar del poderío económico y financiero que se había desarrollado en el sector de propietarios no colectivizados de la agricultura, que durante la guerra tuvieron libertad de producción en gran escala para proveer alimentos a la población civil y a la población que estaba luchando en el frente. Como este sector creció demasiado durante la guerra, entonces se vio que era peligroso dejarlo así como había crecido y entonces se ideó la purga monetaria, que significó despojar a ese sector y a otros del poder de compra que habían podido acumular durante los años de la guerra.
se piensa que ese es el mejor método para igualar la cantidad de dinero con la cantidad de mercadería. Pero lo curioso de todo esto es que se produce una igualdad para abajo. Si fuera para arriba estaríamos de acuerdo, pero disminuir la cantidad de dinero despojando de esa forma para que después se equiparara a la cantidad de artículos escasos dentro de la comunidad, eso no es procedimiento saludable, por lo menos para el peronismo. El Estado soviético actual, estamos hablando de 1954, trata de hacer desvanecer la idea de que la plusvalía se ha eliminado con la acción del gobierno soviético. No solamente hacen ver a la población que eso no ha ocurrido, sino que es necesario que se advierta que el Estado es el que maneja actualmente esa plusvalía en beneficio del conjunto. Ello reconocería de hecho que el Estado comunista sigue explotando al hombre y la mujer como lo ha hecho el sistema capitalista al no haberse encontrado una forma de redistribuir la plusvalía o el excedente de valor que incorpora cada unidad del factor humano en el producto terminado. Para alegrar un poco la visión del presente y fundar alguna esperanza para el futuro, los dirigentes soviéticos le dicen al pueblo: el reparto a cada uno de acuerdo con sus necesidades lo vamos a hacer cuando tengamos una abundancia tan grande de productos de consumo que haga posible esa distribución. Y vamos a ver entonces la función del sindicato en el sistema colectivista. Se sujeta directa y prácticamente al núcleo de funcionarios del gobierno y a los principales dirigentes políticos del partido. En una población de casi 200 millones de habitantes, el Partido Comunista solo tiene alrededor de 5 o 6 millones de afiliados. Estamos hablando de aquella época. Pero la regimentación es tan grande que ese pequeño grupo puede controlar todas las actividades económicas, políticas y sociales del país. Además, el ejército secunda, y más después de la Segunda Guerra Mundial, al grupo dirigente en todas esas tareas. Un pantallazo general de lo que era el colectivismo de aquella época de 1954. Lo importante es establecer la diferencia entre el individualismo neoliberal egoísta y los distintos colectivismos con los cuales el peronismo ideológicamente no coincide. Y vamos a ver entonces mañana, empezando el capítulo 4, la solución económica peronista. Y con esto, compañeras y compañeros, damos hoy por finalizado nuestro encuentro de hoy es domingo 14 de junio de 2020. Muy buenas noches a todos y a todas, y será hasta mañana si Dios así lo permite.